Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. Una semana muy agitada, con apagón general y todo, con un blackout, con algunas lluvias, con una semana más corta, porque el lunes pasado fue feriado, por el feriado, el festivo del Día de la Constitución, y así hemos transitado esta semana, con muchos temas para analizar. Este lunes pasado fue ordenado Tomás Morell Diplan, Monseñor Tomás Morell Diplan, que fue traído de la diócesis de La Vega hacia la capital como arzobispo coadjutor, que es una persona que es quien maneja la parte administrativa, en este caso del arzobispado de Santo Domingo, y es como el proceso para una ascensión, o sea, para una sustitución en el puesto del actual arzobispo Francisco Osoria. Pero ya la semana pasada, el padre Manuel Ruiz, ahora obispo Manuel Ruiz, fue instalado como obispo de la diócesis Stella Maris, una diócesis creada por el Vaticano y que tiene una de las jurisdicciones más grandes, Boca Chica, Santo Domingo Este, Guerra, de muchos feligreses. ¿Qué de trascendente tiene esto? Desde mi punto de vista, la Iglesia Católica de República Dominicana ha estado en los últimos tiempos de capa caída. Desde la salida de Nicolás de Jesús López Rodríguez en 2017, sigue siendo cardenal, son rangos que no se pierden, pero ya no es el arzobispo de Santo Domingo. Y a eso siguió la salida de Agripino Núñez Collado, fallecido, rector de la Pontificia Universidad Católica, Madre Maestro durante 40 años. Y en cierto modo, a la salida de circulación del padre Víctor Masalle. ¿Por qué yo menciono estas figuras de la Iglesia? La Iglesia se ha ido renovando con nuevos obispos, incluso con un arzobispo en Santiago, y nuevos obispos en varios puntos del país. Sin embargo, es claro y lógico lo que ha estado pasando en la Iglesia Católica, varias cosas al mismo tiempo. La Iglesia Católica Dominicana durante muchos años, en los finales, en las postrimerías de la dictadura y después en los procesos democráticos que ha vivido el país del 61 a la fecha, con golpe de Estado incluido, con guerra civil e intervención militar incluida, con presiones y tensiones electorales incluidos, el país ha sobrevivido. Y la Iglesia Católica ha jugado en todos estos eventos tradicionalmente un papel preponderante de primera línea. Y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, en los últimos años, ha sido la figura central. Un hombre, como dijo una vez, que debajo de la sotana habían pantalones. Un hombre con carácter, un líder de la Iglesia y un líder del país, quien llamaba al pan pan y al vino vino, que sirvió de intermediario, que sirvió de conciliador, que sirvió de consejero para la solución de muchas de las crisis políticas, económicos, sociales de República Dominicana. Lo propio de Agripino Núñez Collado. Él
negociador por excelencia de los principales conflictos que hemos vivido en los últimos tiempos. Y en el otro extremo, con sus diferencias, Víctor Masalle, que se fue convirtiendo como en una suerte de elemento contestatario y hombre que estaba ahí en el medio y que daba declaraciones y que estaba en el medio de la palestra, más bajito que Agripino y que Nicolás, pero estaba ahí. Entonces la iglesia, cuando entra Osoria, Francisco Osoria como arzobispo de Santo Domingo, fíjense que nunca llegó ni va a llegar al cargo de cardenal, que era lo que él aspiraba, sustituir a Nicolás de Jesús López Rodríguez. Hay que tener muy buenas botas y muy buenos pies para calzarse los zapatos de Nicolás de Jesús López Rodríguez. Osoria es un hombre gris, parco, sin carácter. Se le ve un hombre con poca incidencia en la vida nacional. Y la iglesia fue decayendo, al punto de que en los días previos la iglesia ni fu ni fa. Cartas pastorales, comunicado de la conferencia del episcopado, alguna que otra declaración. No tenía impacto nada de lo que hacía la iglesia en el concierto nacional, en el concierto económico, político y social nacional. Concomitantemente con eso, las religiones y las organizaciones protestantes y los ministerios cristianos han ido ganando terreno en la adición de fieles y de seguidores. Entonces la iglesia se fue quedando atrás, por así decirlo. Eso provocó entonces que el Papa León XIV y el Vaticano miraran hacia República Dominicana ante esta crisis de poder de la Iglesia Católica en República Dominicana. Una estructura religiosa, pero de poder, que por muchos años, por mucho tiempo, fue el eje de controles en las peores crisis del país. Nicolás fue varias veces miembro de una comisión de notables para el tema de las elecciones. Nicolás fue quien buscó la solución y estaba en el medio de la solución y firmó el documento del Pacto por la Democracia en el 94, cuando la crisis electoral, Peña Gómez Balaguer. Nicolás ha estado siempre ahí. Nicolás, desgraciadamente, está enfermo, ha sufrido varias lesiones, la cadera, el fémur, la pierna, o sea, varias caídas, y ya está viejo, 85 años de edad, y ya está viejo. Viejo. Sin embargo, una demostración de las divisiones que tiene la iglesia en este momento y de la necesidad de agrupar esas fuerzas nueva vez es que Nicolás de Jesús López Rodríguez llegó y fue llevado al acto de ordenación como obispo de la diócesis Estela Maris, a la que fue lo más graneado de la sociedad dominicana, encabezado incluso por el presidente de la República. En el ordenamiento como obispo de Manuel Ruiz. ¿Quién es Manuel Ruiz? Mano derecha de Nicolás. Mano derecha de Nicolás. Un hombre de la plena confianza de Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y se le da esta diócesis, la más grande cuantitativamente, para administrarla
para tratar de rescatar la presencia de la iglesia y tener una acción proactiva en favor de ese reavivamiento necesario. Eso anda buscando el Vaticano y el Papa León XIV. Pero trae de La Vega a este obispo, a Tomás Morel Diplán, y se lo pone al lado a Francisco Osoria para ir preparando la salida de Francisco Osoria de la arquidiócesis del arzobispado de Santo Domingo. Porque el año que viene Francisco Osoria cumple 75 años y tiene que renunciar a su posición. Sigue siendo obispo, pero sin funciones, tiene que renunciar a su posición. Y para no despedirlo y sacarlo, le están haciendo una transición decente, honorable dentro de la iglesia. Porque vuelvo y digo, peor que Francisco Osoria en cuanto a la imagen, a la fortaleza, a las garras de la iglesia, no hay uno. Peor que él no hay uno. Entonces, el Vaticano está claro en eso. Nicolás, con todo y sus limitaciones, está jugando un papel, y uno que otro de ese círculo está jugando un papel en esa reavivación necesaria de la Iglesia Católica en República Dominicana. Pues vámonos a mi columna. Yo hablo del voto de los militares, un tema que ha vuelto a entrar en discusión luego que una jueza del Tribunal Constitucional lo planteara en un discurso que pronunció en el acto de celebración del 181 aniversario de la proclamación de la Constitución de República Dominicana. ¿Deben votar los militares? ¿Hasta qué punto debe ser el alcance de esta participación de los militares en la política? ¿Quiénes en el continente, qué países prohíben el voto de los militares? Todo eso es fruto de una situación que se viene generando con los cambios en los sistemas políticos y en las realidades independientes de cada uno de los países del continente. Y República Dominicana no escapa a ello. El tema lo analizo con algunos detalles en mi columna de esta semana aquí en Oye País. Se titula El voto de los militares. Lo comparto con ustedes a continuación. La discusión no es nueva. Hace más de 25 años apoyé en editoriales, como director de Última Hora, la discusión de propuestas del momento sobre que los militares y policías tuvieran el derecho a votar en las elecciones nacionales. Y hoy retomo el tema en el mismo ánimo. La discusión ha vuelto a la palestra, esta vez en voz de una jueza del Tribunal Constitucional, quien lo planteó en un discurso durante las celebraciones del Día de la Constitución. Habría que reformar la Constitución. Para decidir sobre este estatus, ha dicho correctamente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Hoy República Dominicana es uno de los 5 países del continente, también Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay, que mantiene la prohibición del voto de los militares, aquí también de los policías. El continente vivió muchos años bajo el peso de las odiosas dictaduras militares, norma que fue dando un giro por los procesos electorales democráticos. Hasta los 70, República Dominicana vivió el temor a ese poder militar que en ocasiones trató de imponerse. El artículo 252, acápite 3 de la Constitución de la República establece que las Fuerzas Armadas
son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad en ningún caso para deliberar, mientras que el artículo 22 indica: son derechos de ciudadanas y ciudadanos elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución. Una aparente contradicción, pues ser ciudadano no se discrimina de si es civil o militar. Es sencillamente ciudadano. Hace tiempo los militares dominicanos han pasado de beligerantes y dictadores a civilistas. El que voten como cualquier otro ciudadano, creo, fortalecería más nuestro sistema institucional. Volveré sobre el tema. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, el tema de la economía en República Dominicana y en el mundo. Estamos ya al final del año, estamos en el 45 días, por así decirlo, de terminar el año y ya se están dando las cifras del comportamiento de la economía hasta el mes de octubre y ya nos quedan 2 meses por contabilizar, que son noviembre y diciembre, 2 meses que son interesantes por el movimiento de la economía, mucho dinero en las calles, por el doble sueldo, por las compras en los Black Friday y las compras tradicionales de Navidad, y hay un cierto movimiento. Sin embargo, la inflación está ahí, es una lucha del día a día por mantener el control de la inflación aquí en República Dominicana. Y el Banco Central acaba de dar las últimas estadísticas, las últimas cifras de cómo va el comportamiento de la inflación durante el 2025. Analiza el tema, como cada semana, Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, el Banco Central entregó su reporte, como ya es costumbre, sobre el comportamiento de la inflación, medida por el índice de precio al consumidor y utilizando la canasta familiar. De acuerdo con esos datos, la inflación para el mes de octubre de 0.55 alta, está entre las más altas para el año. Lo habíamos anticipado antes como consecuencia en gran medida de la alza de la prima del dólar, que el tipo de cambio tuvo una coyuntura de alza. Y pienso que aquí también se estará reflejando lo que fue el efecto de la tormenta, ¿no? Pero fue de 0.55%, acumulada para lo que va del año, de enero a octubre, 10 meses, es 3.34, pero la interanual es de 4.23. Todavía está dentro del rango meta inflación, porque es 4%, más o menos 1. Está por encima de la media, que es 4. Que es 4, sí. Que se haya mantenido. 4 es el número mágico, por así decirlo. Exacto, pero lleva 30 meses dentro del rango meta inflación. Si se registra un 3.34 para el mes de octubre, para los 10 meses, para que llegue al 4 faltarían ahí 0.66. O sea, en los 2 meses que restan tendría que ser 0.66. Con 2 meses iguales que octubre, obviamente que va a ser ligeramente mayor que 4. Bueno, la interanual creo que da una idea, 4.23. En el 24 completo, ¿cuánto fue?
En el 24 se quedó en 2 puntos y tanto. Sí. Sí. Entonces, los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron alimentos, bebidas, no alcohólicas, transporte, restaurantes, hoteles, y bienes y servicios diversos. En conjunto, estas actividades representan el 90% de lo que es la inflación para el mes. Hay que destacar que el costo de la canasta familiar nacional, la promedio, ¿no?, pasó desde el inicio del año, 46.420, a 47.534. O sea, se incrementó en 1.114 pesos en lo que va del año. Eso representa un 2.4%. Ese ha sido el incremento de la canasta familiar promedio. En promedio, cada mes se incrementó a un costo aproximado de 124 pesos. Cada mes se requerían 124 pesos más. También hay que resaltar que hubo un reajuste de precios, de salario este año, ¿no? Y el año entrante se aplicará otro reajuste. ¿En enero mismo? Sí, en ambos casos están por encima de lo que ha sido la inflación. El quintil, la canasta más baja, la canasta del quintil inferior, de 27.829 pasó a 28.445. O sea que esa se incrementó en un 2.2%. Y el quintil superior, que pasó de 75.491 a 77.191. O sea, se incrementó en 1.700 pesos, se incrementó, un 2.3%. O sea, más o menos el porcentaje similar. Sí, exacto, sí, muy similar. Sí. 2.3, 2.2. Sí. O sea, un porcentaje muy similar, ¿no? Que se pueda mantener el control sobre la inflación, parece que sí, porque es difícil que ya estos últimos 2 meses puedan tener un disparo muy significativo como que pueda revertir la tendencia. Al contrario, casi seguro que los precios ya están, digamos que reflejando lo que fue la inestabilidad en el tipo de cambio. Y eso fue vital, ¿eh? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que eso fue lo que más, una de las cosas que más incidió aquí en este repunte que tuvo la inflación para el mes de octubre. Sin embargo, las remesas continúan su ritmo en aumento, como una de las partes que consolida el ingreso de divisas para la República Dominicana. Así es, las remesas representan el 25.8% de las divisas que se proyecta que se van a recibir este año. 25%, una cuarta parte. Es una cuarta parte del año, de las remesas. De los 46.000 millones, sí. Pues, la cuarta parte de remesas. Eso es una buena noticia, pero también debería preocuparnos en crear una ansiedad porque ¿qué sería de la economía sin ese flujo de remesas? Algo que sabemos que no va a ser eterno. No, porque mientras tanto tú tienes una población que emigró y que mantiene los vínculos familiares, ¿no? Pero eso, ya esa generación va cambiando. En segunda generación sí, ya. No, ya van cambiando. Los que nacieron allá, que no tienen esa ligazón con la vieja aquí, con el papá, con el hermano, con las cosas. O sea, eso va cambiando. Y además de eso, la política migratoria también están limitándolo. Que yo te voy a decir una cosa, que yo no sé cómo a lo largo del año, por encima de esa presión migratoria que provoca un retraimiento en salir a la calle a buscar el peso, por así decirlo, se ha mantenido ese flujo de remesas. Yo pienso que ya con lo que están, pero yo no creo que se esté integrando mucha gente. Eso no, totalmente. La verdad es que totalmente de acuerdo. Ahora mismo con esta situación que hay, esta vigilancia que hay en el Caribe, hasta ahora sabemos o suponemos que son narcos los que han bombardeado, pero cualquier error puede costar caro. De hecho, yo entiendo que ahora tiene que haberse reducido al mínimo lo que son los viajes legales. Sí, totalmente. Porque además la política migratoria ya también está muy bajo control. Aunque tú llegues, el hecho de que llegues no te garantiza que tú vas a permanecer. No. Entonces eso no es como antes que tú ibas y seguro te quedabas. Eso, exacto. Entonces ya esto yo creo que debería irnos preocupando ver
qué otro renglón, qué otra actividad podría compensar este flujo de remesas, ¿no? Que representa ya entre el 8 y el 10% del Producto Interno Bruto. Turismo y exportaciones. Y como tú y yo siempre hemos dicho, estas son las remesas formales. O sea, en lo que se refiere a transferencia de fondos, de bienes. Eso debe ser un 30 o un 40% más. Fácilmente. Entonces hay una alta dependencia de las remesas, no tanto como algunos países en Centroamérica, algunos de ellos muy enemigos de Estados Unidos, pero que su Producto Interno Bruto representa más las remesas representan más de la quinta parte. Claro, claro. Entonces las proyecciones que se tienen para el año es de que estaríamos recibiendo 11.700 millones, o sea, prácticamente lo mismo que el turismo. Sí. Hay que destacar que las remesas son transferencias unilaterales. O sea, en el turismo tú tienes que ofrecer servicios, que tiene un valor agregado. Y si es una gama mucho más amplia. Claro, tiene un alto valor agregado y un efecto de arrastre, de vinculación con diferentes sectores de la economía, el turismo. Pero en el caso de la remesa es simplemente una transferencia. Vis a vis, sí, directo. Es una fuente unilateral de recursos, ¿no? No, y como tú dices, aparte de esa que no se contabiliza, que viene por otras vías, también es directa, unilateral. Claro, pero entra al sistema. Cuando un pariente envía ropa, los famosos tanques. Y cuando vienen de allá y le mandan los 500 pesos dólares a la vieja y este tipo de cosas, ¿tú me entiendes? Que eso no hay manera de tu registro. No. Entonces, el destino de la remesa, bueno, hay que destacar que ya para el año son 9.878.4 millones de dólares, ¿no? Eso da un promedio de 987.8 millones de dólares mensuales. Fíjate que si multiplicamos ese promedio por 12, da 11.800, o sea, tenemos proyectado 11.700. Sí. Es probable que estos últimos 2 meses, el mes de diciembre tiende a ser muy alto, pero no necesariamente se registran todas. No todas entran, digamos, por la vía a través de transferencia interbancaria. Por aquello de que en diciembre se mandan muchas cosas de otra forma. Y viajan muchas. Sí. Entonces, cuando la gente viene, pues lo trae directamente, exacto. Sí. El Distrito Nacional recibe el 47.5% de la remesa, ¿no? El Santo Domingo el 7.4%, Santiago el 10.7%. Eso, entre esos tres destinos, tú tienes 65.6%, casi las 2/3 partes de la remesa, ¿no? Si incluimos Santiago, la región norte, es del 22%. O sea, fíjate que entre la región norte con el 22%, el distrito con 47%, más Santo Domingo el 7%, que son el 55% más el 22%, ahí tenemos el 77%. Sí. Entre Santiago y el Gran Santo Domingo, ¿no? La región este un 7% y la región sur un 4.8%. En la región sur más hay gente, más en Europa, más se va hacia Europa y hay menos, por tanto, hay menos flujo de remesas. Es cierto. Sí. Es cierto. Bueno, cuando se coge por región, precisamente, por origen, el 80.4% procede de Estados Unidos. De España un 7.4%. Ahí está. Gran parte del sur viene de España. Sí. Y ya otros, el resto del mundo, 8%. O sea, pero el grueso está entre Estados Unidos, el 80.4%, y España con el 7.4%. Que ya un 91%. Casi el 88%, cerca del 90%. Sí. O sea que ese es digamos, el flujo de remesas, pero insisto, debería preocuparnos el hecho de que es una fuente que a la larga tendrá que ser reemplazada, porque esa segunda generación ya no es verdad que va a mantener eso. Y hay que pensar en eso. Claro. Hay que pensar en eso porque es una realidad. Es que en economía tú no puedes dormirte de un lado. Además que permite proyectar. Por eso, porque es que todo cambia. Sí. Nosotros antes, tú recuerdas que éramos una economía eminentemente agrícola. Cuando comenzó el turismo con Miolán. Economía del dulce. ¿Tú recuerdas lo que del decía? postre. De Miolán cuando comenzó el turismo, que era un soñador romántico. Sin embargo, mira, hoy el turismo está aportando la cuarta parte de las divisas que se generan en la economía. ¿Y por qué, hablando del turismo, por qué se ha reducido el gasto de los turistas en República Dominicana? El gasto ya fuera de
del contrato, cosas. ¿Por qué se ha reducido? Mira, En vez de aumentar. Yo creo que aquí hay muchos factores, pero uno de los principales, no es igual en todos los polos turísticos. Hay que destacar que Romana, No, porque es un nivel top. no, ahí es un turismo caro Sí, es un nivel top. y porque no hay todo incluido tampoco. No. Entonces, Ellos tienen todo incluido, pero mínimo. Romana, bueno, te ponen almuerzo, te ponen Sí. desayuno, pero no hay eso porque la mayoría, digo, gran parte de lo que es el flujo de ellos va a villas. A villas. Y que A entonces, villas, claro. obviamente, esa gente va a los restaurantes, Claro. compra en el supermercado, prepara, le ponen ahí, generalmente le ponen una camarera ahí, Sí, chef, sí. cocinero, ¿no? Sí, así funciona. Pero eso es diferente. Claro. Lo otro es la seguridad vial del país. Nosotros aparecemos entre las estadísticas como uno de los países de más alto riesgo, de más alto nivel de accidente automovilístico. Eso te iba a decir por el flujo En de el los mundo. accidentes, claro. Entonces eso no, yo digo tú o yo, cualquiera que sea, yendo a un país como a cualquier destino turístico y nos dicen que tiene las estadísticas más altas de accidentes, no nos atreveríamos a tomar un carro rentado para venir de Punta Cana a Santo Domingo. No, lo pensamos 2 veces. Claro. O más de 2 veces. Claro. Entonces yo creo que eso también limita mucho. Cuando un turista renta un carro, paga más que el que otras costo compras, diario claro. de la habitación. Claro. Y es seguro que al salir a recorrer el país va a gastar, consumir. Sí, va a consumir, porque tiene que comer. Sí. va a No, comprar y siempre alguna compran otra unas cosa. chucherías, que compran unas cosas, unos recuerdos, compran algunas cosas, o sea, consumen. Entonces yo creo que eso nos limita un poco, ¿no? No todos los polos turísticos son iguales, claro. El pueblo turístico del este, tú tienes ahí Punta Cana, que también es Sí. diferente a lo que es el resto de Bávaro. Y esa parte. Capcana, que es mucho más caro que Punta Cana incluso. Sí. Punta Cana como tal... Bueno, Punta Cana como, Punta Cana como como zona. tal, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Punta Cana ya es la Sí, zona. la ¿no? zona, sí. Pero Punta Cana como tal, el de los Rainieri, ¿no? Ese y Romana son los dos más selectos, ¿no? Sí. Entonces, pero también, claro, en Cana se están haciendo muchos hoteles también de cadena y eso, ¿no? Pero en promedio, en el año 2024, un turista gastó en República Dominicana $168 en el año 2024. $168 por día. Por día, sí. En promedio duran 8 días los turistas, ¿no? Lo que va del año, el pasado, fue de 176 en el primer trimestre. Ahí subió, tuvo un pico, ¿no? Pero ahora en el último trimestre bajó a 164.83. Agosto y septiembre fueron los meses de más baja ocupación, materia de ocupación hotelera, ¿no? Y en los primeros 9 meses de este año el país recibió un total de 6.575.000 turistas, visitantes no residentes o turistas, que son los que no residen y vienen por vuelo aéreo, ¿no? Un 2.3% más que el año pasado. Hay que destacar que ha estado un poquito lento, ¿no? Y se estima que estos tuvieron un gasto diario promedio estimado de $170. Promedio en lo que va del año. Fíjate que te di los dos picos. Sí. El primer trimestre, 176 y el último 164, ¿no? Mira, si tomamos los diferentes países, México, Yo te iba a decir, ¿cómo? 253. 253. Sí, 253, 200. Varía mucho, ¿no? Europa varía muchísimo porque hay turistas de mochila. Y hay diferentes, eso te iba a decir, pero de diferentes todo tipos de modo, turistas. España tiene un promedio de $200. Y Francia se mueve entre 215 y 225. Francia es el país que más turistas recibe en el mundo. 8 millones. Y es que más, 80 o 90 millones, casi 100 millones. Sí, 80 millones. Sí. Colombia es bajo, son $103. Colombia es casi la mitad de nosotros. Muchos dominicanos van a Colombia. Sí. Sin embargo, tiene menos turismo que nosotros y tiene diversidad de climas, regiones, pero ahí yo creo que el factor seguridad afecta mucho. Sí, hay una imagen todavía. La imagen sobre todo, sí, porque hay ciudades que no tienen los problemas. Tanto así que su eslogan decía, el peligro es que quieras quedarte. Sí. Porque como se habla de un peligro, el peligro es que quieras quedarte. O sea, combinaron esa frase precisamente como un atractivo. Sí,
Sin embargo, México tiene un problema similar también, ¿eh? Pero como que la gente en los centros turísticos y en México, como que hay zonas más diferentes. Sí, además la gente piensa que los ajustes de cuenta, los crímenes de drogas son focalizados. Por eso te digo. Sí, la gente piensa que cuando, digamos, esos narcos persiguen, algunos son bandas rivales o algo, pero que no van a asaltar. No, ese no es el objetivo. Ni siquiera en Ciudad de México. Exacto. Ni siquiera en Ciudad de México. Exacto. En los centros turísticos mucho menos por los grados de seguridad que tienen, como Cancún, la Riviera Maya. Sí. Pero ni siquiera en Ciudad de México se ve ese asedio al turista. En Baja California, por ejemplo, ahí donde están Los Cabos. No. Ahí no hay tanto no se nota, ¿no? El temor, ¿no? Los estados que están en la frontera con Estados Unidos, esos son los que tienen más riesgo, ¿no? Sinaloa, Chiapas, esa zona. De todo modo, tendríamos que buscar la manera de ver cómo se incrementa lo que es Claro. el gasto diario por turista. No sé hasta qué punto también el hecho de que tengamos una tarifa baja también es lo que nos da mayor flujo, porque eso hay que ver también. Eso te iba a decir, a lo mejor ese es el atractivo porque viene más gente. Sí, lo que hay que buscar la manera, como te digo, de que De poder equilibrar. la alza sea por una oferta diversificada. Porque de Romana nadie lo obliga a que gaste lo que gasta. No, claro. Pero si tú vienes a Romana, vienes a jugar golf, ya ahí tú tienes con una salida de golf que tenga el turista, ya ahí tú tienes también Claro. casi la mitad de lo que paga de hotel. Así es. Y Punta Cana también. Sí, así es. Bueno, don Carlos, hemos agotado nuestra agenda del día de hoy. Por hoy hemos terminado. Tenemos cita la semana próxima de nuevo para ver cómo va el comportamiento del final de año, cómo se va acercando ese comportamiento de la economía. Así es. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para Claro. bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan en esta hora para conversar sobre los temas internacionales principalmente. El experto Julián Roa. Donald Trump, señores, se salió de abajo de la patana y resolvió su problema con el presupuesto. Ahí están dando unos tumbos, unas cosas. Pero lo interesante de uno ver a Donald Trump es que él estaba concentrado en el tema de su presupuesto, pero no desatendió los cartones en otras cosas. Se reunió con el líder sirio, estaba hablando del tema de Venezuela, indultó varias gentes en los Estados Unidos, fue hasta un partido de la NFL, lo abuchearon, lo aplaudieron. O sea, el hombre tiene una capacidad de conectarse y desconectarse, por así decirlo, increíble. Y donde quiera que está, habla, torna, vira, hace manifestaciones, escribe Twitter. Entonces lo mantiene en la palestra 24/7, como se dice. Qué hombre este Donald Trump, don Julián, ¿eh? Bueno, buenas noches, don Rudy. Buenas noches. Qué hombre este. Bueno, un presidente muy atípico, innegablemente. Sí. Y este segundo mandato, más que revisar su primer mandato, ha afianzado mucha de su política Su agenda. de choque, Sí. esa agenda de choque, que se ha mantenido todo casi 2 años. 2 años ya. Bueno, Sí. en febrero cumplirá 2 años este segundo mandato. ¿Qué significa
esta visita del líder sirio a la Bueno, Casa Blanca? para el Departamento de Estado, para los Estados Unidos y para Israel son sumamente importantes. Esta es la primera visita de un presidente sirio a Estados Unidos. Que estaba acusado de ser terrorista. De hecho, es un ex miembro de Al Qaeda Sí, estaba. y del ISI, el del ISIS, Estado Islámico. sí, Del Estado Islámico. que son estructuras Totalmente. terroristas. Sí, sí, sí. Que no hay están duda. calificados así por los Estados Unidos, hay que decirlo. En caso de Siria, recuerda que Siria forma parte de los pueblos del Levante, como se llamaban lo llamaban los griegos. El Levante es toda la zona final del Mediterráneo. Turquía, que es la entrada al la salida o la entrada del Asia hacia el Mediterráneo, por supuesto, Israel y Siria. Son los tres estados que dan hacia el mar, al Mediterráneo. En el caso sirio, hay que decirlo, es una parte, era muy importante, siempre lo ha sido. Recuerde que Siria nace como nación a partir de la desmovilización, de la descolonización de los años 50, 60. Su primer presidente fue colocado por los Estados Unidos, Ahmed el-Assad, ¿te recuerdas? Hafez el-Assad, Claro. que era el líder del partido Baas, partido creado por los Estados Unidos, pero al final terminó aliándose a la Unión Soviética, hay que decirlo. Forma parte de un grupo minoritario en Siria, que es el grupo dentro del Islam, dentro del sunismo, es el alawismo. Por lo tanto, Estados Unidos lo coloca aun siendo un grupo minoritario como una manera de controlar ese mundo islámico. Al final, con la muerte de Hafez el-Assad en los años 70, años 80, Entre el hijo. entra el hijo menor, que no era el favorito. Sí. El hijo al que le correspondía la posición No. era islámico radical, pero de manera extraña muere en un accidente de tránsito. Entonces asume este joven médico oftalmólogo graduado en la universidad inglesa. Sí. Por lo tanto, el mundo occidental entendía que él iba a ser pro-occidental. Al final terminó aliándose no solamente a la Unión Soviética, sino a Irán, hay que decirlo. Bueno, pues eso trajo como consecuencia esa rebelión siria, no solamente por Occidente, sino también inclusive por la sociedad musulmana, el Estado Islámico, como le acabo de decir, los propios grupos, el grupo de Al Qaeda y otros grupos. La guerra siria duró alrededor de 15 años, Sí. 14 años. ¿Quién gana la guerra? ¿Quién es el grupo mayoritario? Un grupo disidente de Al Qaeda, un grupo llamado Al-Nusra, del cual este joven, Ahmed al-Sharaa, tiene 40 años, Sí. es médico, era uno de los líderes. Ha renunciado a todo ese mundo islámico y ha hablado de occidentalizar a Siria. Claro que para Estados Unidos, que ha aceptado esta especie de sumisión o de rendición, ha sido un vaso de agua fresca, porque primero elimina o reduce la influencia de la Unión Soviética, de Rusia. ¿Y dónde está Al-Assad? No hay una base militar. ¿Y dónde está Al-Assad? Sí, Refugiado. claro. Al-Assad está en Moscú, así es. Sí. Pero también hace que este joven entre a lo que se llama la misión Abraham, que es una misión que busca el grupo de Abraham, que busca estados islámicos que reconozcan el Estado de Israel. Lo es Arabia Saudita, lo es Qatar, y si fuera Siria, pues lo es Turquía, y por supuesto Siria estabilizaría prácticamente toda la región para Israel, que era el punto focal de problema y de disputa. Porque uno se sorprende de un hombre tan radical Así es. como se manifiesta Claro. Donald Trump, muy alegre, muy congraciado, muy obsequioso, recibiéndolo en la Casa Blanca. De hecho, ha logrado que el Naciones Unidas elimine las sanciones, pero que la Unión Europea, a través, inclusive el Fondo Monetario Internacional, financie parte de la recuperación de Siria. Es una posición todavía no muy clara, por el radical no es solamente Ahmed al-Sharaa, también lo es su grupo. Por lo tanto, habría que ver hasta tanto Estados Unidos podrá mantenerlo en el poder y hacer ese cambio radical de una sociedad que
que es eminentemente islámica, que es Eso es mucho más complejo. totalmente. Pero a Israel gana tiempo, esa entrada de Siria, ese grupo de Abraham, le permitiría fortalecer, sobre todo con Turquía, estabilizar la región y permitir que Israel, disminuir las tensiones de la posible creación del Estado palestino. Es sencillamente ganar, en este caso para Estados Unidos e Israel. Israel sigue su presión sobre Claro. los grupos de Hamas y sobre los grupos de Hezbollah, Claro, que también por supuesto. se han como Bueno, Hezbollah, tratado. recuerde que es un grupo libanés civil Sí, con mayor cantidad de miembros que el ejército libanés, pero tenía un financiamiento sirio. sí. Por eso te digo. Iraní a través de Siria. Ahora esto lo debilita enormemente. Pero lo que se ha bajado en la zona antes de salirnos de la zona es, por lo menos publicitariamente, el tema Rusia-Ucrania. Bueno, yo sigo manteniendo la posición que le había dicho a un inicio. Es un tema de una guerra de desgaste, en el cual Ucrania es la gran víctima. Claro. Pero Rusia no sale inerte de esta crisis, Claro. innegablemente. ¿Hasta cuándo esa guerra de desgaste? Ya tiene. La Unión Europea había planteado la idea, de hecho Francia, de enviar soldados a Ucrania. Pero eso escalaría más el Sí, nivel de guerra. Claro. Eso podría traer otras consecuencias. Eso todavía está en un estado, no solamente el presidente Zelensky, parte del poder ucraniano no acepta la secesión de su territorio. Y al final esa va a ser una solución. No sé de qué tamaño, pero será. Sí. Es innegable que algunos de los territorios van a ser secesionados. Claro, y es una de las condiciones sine qua non Sí, de sí, Rusia y de Por Putin. supuesto. Pero mientras Europa pueda mantener esa guerra y Estados Unidos, va a debilitar la posición de Putin sobre todo. ¿Qué se espera? Algún tipo de secesión interna, algún tipo de división interna, que hasta ahora Putin tiene un poder monolítico, es innegable. El Gerald Ford está frente a las costas de Así Venezuela. es, llegó. Sí. Tenía más de un mes que Sí. había salido Y entonces del Índico. se rumoró a final de la semana que la llegada del Gerald Ford, portaaviones, Así es. con 90 aviones y helicópteros y un poderío militar tremendo, junto con los destroyers que están a su alrededor, Así es. era el paso previo de una inminente acción militar en Venezuela. No hablamos de un desembarco, pero de una acción militar en Venezuela. El Gerald Ford es el portaavión más avanzado de los Claro, Estados Unidos. claro. Ellos tenían una primera generación de portaaviones, que eran los Nimitz. Sí, Esta generación del Gerald Ford es la más avanzada. Es un portaavión nuclear. claro. Tiene 13.000 soldados, ¿usted sabía? El Gerald Ford, dentro de su internamente, tiene McDonald's, tiene sesiones de juego, tiene Sí, todo. sí, sí. Como Es si- una ciudad flotante. Como si fuera un crucero. Totalmente. ¿Para qué mueve Estados Unidos un portaavión desde el Pacífico hacia, en este caso no, del Pacífico? Bueno, sí. Recuérdense que si se encuentra en lo que es tiene que cruzar toda la zona del Mar Arábico, el Mar Rojo, cruzar a través del Canal de Suez, cruzar todo el Mediterráneo completo, salir por Gibraltar, subir al Pacífico, cruzar a Panamá y entonces entrar a las aguas del Atlántico. Estamos hablando de 10 meses, 4 o 5 meses. Sí. No es de hoy a mañana. Eso no puede ser para asustar a nadie. Eso No. Lo que eso cuesta Claro, y lo que eso Sí, sí, indica. sí. Significa que, claro, Estados Unidos tiene una misión inmediata que ha ido cumpliendo, y es paralizar todo el tráfico de drogas desde el Pacífico y el Atlántico hacia los Estados Por lo Unidos. menos una gran cantidad. Pero esa no sería, para eso no se necesita un tipo de armamento de ese tamaño. Yo tengo entendido que en algún momento Venezuela va a ceder a un cambio de gobierno con el acuerdo con Estados Unidos. Es una manera de decir, bueno, no se queda Maduro, podemos hacer un gobierno de transición y permítanos que 2 o 3 de los que ya están encausados puedan ir a tribunales de los Estados Unidos. No descarto una intervención de Estados Unidos a Venezuela. Es una locura descabellada, pero no es descartable. Menos ahora. Estados Unidos fue capaz de bombardear reactores nucleares en Irán, que pudo haber sido una escala mayor. Sí, pero en medio de un conflicto. Sí, claro. Y yo creo que eso lo hizo Estados Unidos. Un artículo que leí,
lo considero que fue para evitar que Israel lo hiciera. Una intervención en Venezuela no es una intervención a toda Venezuela. Son intervenciones puntuales. Puntuales, por eso te donde digo. está Maduro, donde está alguna parte de su Estructura de su militar, cuartel sí. general, un famoso búnker que tiene Maduro que si fueron capaces de destruir, imagínense. Sí. Es una situación complicada. Venezuela no soporta mucho tiempo No, claro. ese estado de guerra. Su economía se resiente, Claro. más de lo resentida que estaba. Lo cual significa que eso va a terminar en algún tipo de Sin embargo, rendición política. eso podría unificar fuerzas, sectores del mismo país en el entorno de Maduro. Bueno, Podría ser. el PSV es el partido más grande en Venezuela, hay que decirlo. Es como usted hablar del Partido Comunista Cubano, por supuesto. Pero es una militancia que en cierto modo tiene 25 años ya, como militancia. Que la hereda de estarán Chávez. comprometidos, muchos no. Hay una alta disidencia. Venezuela, aunque una vez fue una gran potencia militar, jamás comparado con los Estados Unidos. No, claro. Esa es algo, eso es una presión que terminará necesariamente en algún tipo de acuerdo. No descarto, le insisto, en algún tipo de intervención puntual sobre Maduro y su grupo. Después de la derrota que sufrieron los republicanos en puntos Sí, importantes claro. en las Sí. elecciones de medio tiempo pasado, de la semana pasada, Así es. Donald Trump logra ganar el pleito, por así decirlo, El destranque del gobierno. en el tema presupuestario, pero al mismo tiempo da pasos de, por ejemplo, la exoneración o el indulto Sí. de personas como Rudolph Giuliani, Sí. que tiene una condena encima de que no puede ejercer más Sí. el derecho Claro. y otras cosas. Se llama Y además, felony. sí, por felony. por felonía, Por sí. perjurio. Sí, y además 76 otros de los que participaron en aquella, yo no sé si de llamarle desgracia Sí, o sí. qué, La del ocupación de la Casa Blanca, del Congreso. del 6 de enero. Sí, claro que sí. Mire, aquí hay una especie de quid pro quo, un dame y dame, un Sí. intercambio. Sí. Los demócratas entendían que le pudo haber ido mejor en las negociaciones. ¿Qué están pidiendo los demócratas? Fuera de que la idea de cerrar el gobierno sirvió para ganar algunos escaños, hay que decirlo. El cierre del gobierno hizo que una gran ciudadanía que depende mucho de fondos federales se viera sin cobrar, se viera en su casa sin empleo. Sí, Y eso presionó en favor de los demócratas. Nueva York es el mejor ejemplo. definitivamente. Ganar este joven Mandani es una consecuencia de eso, independientemente de la popularidad que pudo haber tenido, pero tuvo que ver con el cierre de gobierno. ¿Qué piden los demócratas? ¿Qué pedían? Pedían fundamentalmente subsidiar el Medicare y ampliar la cobertura del Medicaid, que es el seguro público. Es la especie de SENASA Sí. aquí. Sí. ¿Qué gana Donald Trump? Primero, gana destrancar al gobierno y, por supuesto, gana generar programas, manejar los fondos federales a su antojo, hay que decirlo. Yo creo que, bueno, de hecho los demócratas han hablado de traición Sí. de algunos de los senadores. Sí. La Cámara de Representantes no estará muy lejos de eso tampoco. Es un No, acuerdo que casi ahí cerrado. sigue un patrón, sí. Es más complicado porque la Cámara de Representantes es más amplia. Sí. Está muy directa con la población, hay un más accountability, hay una más cercanía con el voto del electorado de manera directa, aunque ha salido parte de ello ya de un proceso que hay que esperar 2 años para el nuevo cambio. Pero me parece que el ganador de este proceso es Donald Trump. Donald Trump, definitivamente. Innegablemente, sí. Los indultos, una prerrogativa del presidente Trump. Creo que este ha sido el más amplio de los indultos que se han dado. Usted recuerda los indultos de aquel que dio Jimmy Carter, dio Ronald Reagan, aquel vendedor de armas a todo Medio Oriente, o el indulto al ex coronel Oliver North, el hombre de Contra. Irán Contra. Es una potestad del presidente, ahora lo ha utilizado no para héroes ni nada parecido, Sí. sino a gente condenada por delincuencia. Eso Y en te, este caso eso te iba a decir, son situaciones diferentes. Totalmente. El caso de Giuliani fue el abogado que cometió perjurio
en favor En favor de él, Trump. claro. Claro. Que fue el alcalde, Claro, el alcalde populista del 9/11, Totalmente. cuando la Torre El Gemela. indulto no le elimina la salida del bar, No, de no. poder ejercer Claro, el derecho. claro. No, eso no. En- Es La la pena, la pena de Claro, prisión. Claro que sí. Sí. ¿Qué podemos esperar ahora? Porque tenemos la tensión en Venezuela, Sí. tenemos estas tensiones internas en los Estados Unidos, pero además de eso, Donald Trump sigue jugando papeles trascendentes en otros escenarios. Sí. ¿Qué podemos esperar ahora? Bueno, los norteamericanos, sobre todo los demócratas, han acuñado un término que en inglés se llama taco. Trump's always give up. Trump se rinde Sí. al final. El presidente Trump es muy muy él. pintoresco, muy teatrero, hace muchos escenarios. Y al final, cuando usted viene a ver los resultados de todos esos esfuerzos, o no existen o son mínimos. Hay que decirlo. La famosa 7 guerras que la ha eliminado, usted la cuenta y no la va a encontrar. Sí. Incluyendo la ucranina, incluyendo la de Gaza, que es donde tuvo mejor éxito. Lo que ha habido es una especie de cese al fuego, no una paz. Que de hecho Francia en esta etapa va a enviar soldados para esa conformación de esa paz. Una fuerza multilateral. Pero no son grandes logros. Donde él ha tenido mayor logro, y también ha sido igual, es en la parte comercial, con los famosos aranceles. Eso le ha significado a Estados Unidos grandes ingresos, pero también lo ha sacado mucho del mercado. Bueno, pero ha presionado muy bien a China. Sí, claro. Sí, China, Sí. ellos también. Sí, pero Sí, claro. él le interesaba esa No, y de presión. hecho Estados Unidos, las relaciones chino-norteamericanas eran unidireccional. Un 5% de importaciones de Estados Unidos, de exportaciones de Estados Unidos a China, y un 95% al revés. Al revés. Era eminentemente asimétrica. Sí, y eso se ha nivelado más. Sigue siendo asimétrica, pero no de los niveles que anteriormente se tenían. Bueno, Trump Estamos tiene, hablando 40, 60. Trump tiene una tranquilidad ahora en cuanto a los procesos electorales, Sí. hasta que vengan las próximas elecciones de Claro. 2 años más. Bueno, ya no va a ser candidato. Ya no va a ser candidato, pero ya él ha telegrafiado por donde quiera andar Sí, claro. y los controles que quisiera tener. Quisiera tener al vicepresidente Pence y a Marco Rubio, sí, ya él lo dijo No creo que públicamente. ninguno. Todo va a depender del Partido Demócrata, cómo se recomponga. Y la verdad es que está golpeado. Muy Tiene- golpeado. Muy golpeado. Tiene al gobernador de California. California, ese es el más. Newsom, Sí. que es el que se ve con mayor perspectiva. Acaba de acaba de jubilarse la presidenta, la speaker. del Congreso, La Pelosi, la Nancy Pelosi. que era en cierto modo la gran articuladora del Sí, Partido sí. Demócrata. Una bujía Sí, importante. Sí. Sí. Inclusive la gran Pues ya tiene, la mentora tiene 85 años. No, ya no, ya puede, acaba- ya no puede con su. acaba de retirarse. Sí, Habría que ver el rol que juegue en este caso Bill Clinton y Barack y Obama, Barack Obama. que no están del mismo lado, le quede claro. Hay una diferencia bien marcada dentro del liderazgo del Partido Demócrata. Bueno, gracias don Julián, gracias amigos por habernos acompañado en este comentario sobre los temas internacionales. Con esto cerramos nuestra emisión de hoy aquí en Oye País. Mañana nueva vez estaremos aquí a esta misma hora en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.